buenas, soy Arantxa Gelabert. Yo trabajo en el Parc Taulí y si no os importa también voy a prescindir de la mascarilla porque se me seca mucho la boca y así estaré más cómoda. Bueno, el de abajo. Vale. La verdad es que la charla inicialmente era para 20 minutos y luego me di cuenta que eran 15. He acabado eliminando alguna diapositiva, espero que no fuera demasiado importante y al final un poquito va a ser esta la agenda que vamos a tener. Vamos a hablar por encima de la fisiología de la regeneración hepática, de las indicaciones, de las contraindicaciones, pues no voy a hablar, simplemente saber que lo que no contraindica, todo aquello que contraindique la cirugía, evidentemente también contraindicará la embolización portal y la invasión de la porta por el tumor, pues sería la principal contraindicación. Luego hablaremos sobre la técnica, hablaremos también de la principal limitación que se ha nombrado en la literatura de la embolización portal, que es la progresión tumoral, de algunas estrategias para intentar evitarla, y luego también de la valoración del futuro remanente hepático antes de la resección. Bien, cuando empecé a revisar el tema, me di cuenta que realmente la evidencia pues, es poco robusta. Hay mucho estudio retrospectivo, pero bueno, tenemos pocos prospectivos, sí que hay algunas revisiones sistemáticas, y hay metaanálisis, pero también todo sobre estudios retrospectivos, con lo que me pareció una buena idea hacer una encuesta de cuál es la realidad en nuestros hospitales, qué es lo que hacemos, que es esas controversias que tenemos en la literatura, cómo las resolvemos. Y, gracias al comité científico que me permitió difundirla, conseguimos una tasa, bueno, 62 personas respondieron la encuesta, a los cuales les estoy muy agradecida. Bueno, ya sabemos que la resección hepática es la técnica que ofrece la mejor supervivencia para la malignidad hepatobiliar, pero nos pone en riesgo de fallo hepático postquirúrgico, y además es la principal causa de mortalidad más elevada en colangiocarcinoma y en cirrosis. Cuando el futuro remanente hepático que nos va a quedar parece que es insuficiente, es entonces cuando aplicamos las técnicas de regeneración hepática. La más importante o la más consolidada es la embolización portal, es el standard of care. Una vez realizamos algún daño sobre el hígado, se produce una proliferación de los hepatocitos, aquellos que no han sido dañados, que se inicia con los cambios del flujo vascular en el sistema portal venoso, y esto induce una liberación de factores de crecimiento y de otras hormonas como la insulina, que van a dar lugar a este crecimiento del futuro remanente hepático. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la embolización portal? Antes de entrar en estas indicaciones, vamos a tener que considerar ciertos factores que van a afectar sobre todo a los resultados postquirúrgicos, ¿no? El parénquima hepático subyacente va a tener mucha importancia, la calidad de este parénquima hepático. También se ha visto que el tamaño corporal se correlaciona de forma directa con el volumen del hígado. Pacientes con más tamaño van a necesitar invariablemente más volumen hepático. También va a tener mucha importancia que hayan otras cirugías planeadas aparte de la propiamente hepática, como por ejemplo en el colangiocarcinoma, y luego otras características también conocidas como la obesidad, la malnutrición, la diabetes y la edad. Uy. No, que me voy para atrás. Bien, una vez tenemos todo esto valorado, nos toca hacer un TAC en el cual realizaremos una serie de medidas y nos preguntaremos si este futuro remanente hepático es suficiente. Hay dos métodos que son los más reportados en la literatura para calcular este futuro remanente hepático. Por un lado tenemos el estandarizado y por el otro el directo.
El estandarizado se basa en las características del paciente. Concretamente, se basa en la superficie corporal del paciente. Esta fórmula se describió en el 2000 y se realizó con la premisa de que Bauthey estudió que había una correlación directa entre lo que era el volumen hepático y el tamaño de los pacientes. Y de ahí sacó una fórmula, la verdad es que bastante engorrosa, porque además hay que calcular la superficie corporal, el área de superficie corporal, y de esta manera se calculaba el volumen que el paciente necesitaría en cuanto a requerimientos metabólicos. Es decir, es un volumen total que se establece a partir de una fórmula. Luego, en el TAC volumétrico, en el TAC, se calcula el futuro remanente hepático y ese futuro remanente hepático es el tanto por ciento del resultado de esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, la otra manera de calcular el futuro remanente hepático es directamente sobre el TAC, yo creo que la más conocida, la que hacemos más realmente, en la que tenemos que calcular sobre el TAC todo el volumen hepático. A este le sustraemos el volumen de la lesión y pues se expresa el futuro remanente hepático en el tanto por ciento de todo el volumen hepático. Es decir, son parámetros directos. Entonces, los pros y contras de uno y otro. Bueno, el estandarizado tiene en cuenta los factores biológicos y esto pues podría ser que se correlacionara con una mejor estimación de los requerimientos metabólicos que va a tener el paciente, y en contra del directo pues hay muchos sesgos posibles cuando calculamos el volumen total del hígado sobre el TAC. Entre ellos, me gustaría destacar que en una publicación reciente se demostraba que en más de un 10% de los pacientes había una atrofia postquimioterapia que podía afectar al cálculo de este volumen. Lo cierto es que los defensores del futuro remanente medido directamente lo que dicen es que, bueno, que realmente es mejor medirlo sobre un valor calculado a partir de una ecuación de regresión lineal, sino que es mejor pues, valorar el volumen que realmente tiene este hígado. Además, están muy establecidas en la literatura los valores de corte para el estandarizado. En cambio, para el directo son valores que se han tomado de forma empírica, que se han llegado por consenso. Tenemos que la mayoría de las revisiones sistemáticas pues, consideran que por debajo de 25% se debería embolizar, hay algunos que suben a 30%, y directamente pasan a lo que no es normal. El otro valor de corte, el más reportado, es entre el 30 y el 40, y en las últimas revisiones sistemáticas también se decía de dejar un 50% en los pacientes con cirrosis. A pesar de todo esto, el propio autor de la fórmula del volumen estandarizado el año pasado concluía de esta manera, que a día de hoy todavía no queda claro si el estandarizado realmente mejora en predecir el fallo hepático. O sea que, bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, también os quería hablar de este otro método que quizá es más fácil y que podría complementar a lo que sería el estandarizado, y es el futuro remanente hepático sobre el peso corporal. Este método está derivado directamente de la experiencia que tienen los cirujanos con los trasplantes hepáticos de donante vivo, y este valor tiene que ser pues, por encima de 0,5. Muy bien, lo que pasa es que es menos confiable, más fácil, pues mira, menos confiable. ¿Y qué hacemos? Pues no estandarizamos. La verdad es que hay pocos que sean los que estandarizan
y la verdad pues es esa, que estandarizar, la verdad que yo lo he hecho bueno, poco por vicio también, y es muy engorroso calcular el volumen estandarizado. Y bueno, nos movemos con el no estandarizado. Además, los valores de corte más utilizados pues son el 30 para el hígado sano y el 40 para el hígado no sano, tanto la hepatopatía crónica como para la quimioterapia. Vamos a pasar ya a la técnica. El éxito técnico es alto, se establece entre el 80 y el 100%, aunque el 20% de los pacientes no llegan a resecarse, en su mayoría porque hay una progresión tumoral. Entonces, vamos a hablar un poquito de la variabilidad en la literatura también y de lo que hacemos acerca del acceso. Sabemos que lo que era el transiliocólico, que requería una cirugía, pues ya quedó un poco para la historia, y básicamente pues tenemos el ipsilateral y el contralateral, que bueno, más o menos ya conocemos cuáles son los pros y los contras. Básicamente pues lo que es más a favor del contralateral es que es más fácil de cateterizar y el flujo es anterógrado, y en cambio a favor del ipsilateral, que el segmento 4 va a ser más fácil de cateterizar. En contra, pues que la movilización del catéter tiene riesgo de migrar el material embolígeno, sobre todo en la retirada, y bueno, aquí también destacaría el riesgo de la siembra tumoral. Lo que dice la literatura es que en realidad hagamos lo que queramos, que no hay diferencias significativas en las complicaciones. Luego lo que quería comentar también es el acceso transesplénico, esta alternativa que también se está reportando cada vez más en la literatura, porque el riesgo de complicaciones hemorrágicas gracias al uso de ultrasonidos pues ha bajado de lo que se reportaba al principio de 30% a un casi 4%, y tenemos un poco lo mejor de los dos mundos: evita la siembra tumoral y además tiene la facilidad de la cateterización y la embolización anterógrada. Igual hacerlo como primera técnica no, pero nosotros, por ejemplo, lo hemos utilizado cuando en algún caso hemos tenido que volver a entrar a una porta ya embolizada, pues es un buen acceso. ¿Y qué hacemos? Pues ipsilateral. Casi todo el mundo no se quiere jugar el poder limitar, ¿no?, la resección por alguna complicación en el futuro remanente hepático, pero sí que me gustaría destacar que este 19% contralateral precisamente corresponde a centros muy expertos. O sea que tenemos un poquito, a pesar de que hay menos, estos de aquí pues son muy expertos. En cuanto al agente embolizante, lo que hay más reportado en la literatura son las partículas con coils versus el cianocrilato, y en la última revisión sistemática y además en un prospectivo de este año sí que se concluye que hay un mayor grado de hipertrofia y que además se traduce que también lleva menor cantidad de contraste, menor tiempo de procedimiento, de escopia y coste. Las diluciones que utilizamos, nosotros utilizamos básicamente también cianocrilato, es el agente más utilizado, y lo que sí os diría es que no hay nadie que utilice diluciones bajas, que precisamente es lo que en las guías del CIRSE se recomienda, no se dice que se utiliza. Lo que pasa es que son de 2010, son las últimas que tenemos, y bueno, ya un poquito repartido entre diluciones medias y diluciones muy altas. Embolización del segmento 4. En contra, pues que, bueno, a favor, que genera un mayor grado de hipertrofia. En contra, que este mayor grado de hipertrofia no se ha demostrado que se traduzca en una mayor tasa de resección. Y además, pues es más complicado y muchas veces es difícil hacer una embolización incompleta.
En los centros expertos se considera que embolizando simplemente las ramas mayores del segmento 4 ya tendríamos suficiente para evitar, para favorecer el crecimiento del 2-3. Además de favorecer el crecimiento del 2-3, la embolización del segmento 4 lo que hace es evitar que haya una progresión tumoral al evitar que la porta entre a este segmento. ¿Y qué hacemos? Pues sí, embolizamos el segmento 4. La verdad es que la mayoría sí que lo hacemos. Paso ya a lo que sería la limitación más nombrada, ¿no?, de la embolización portal. Deciros que a día de hoy sigue sin haber evidencia robusta que demuestre que esto claramente es así. Hablaremos un poco del fundamento y luego de algunas estrategias. No hablaré de la hepatectomía en 2 estadios y ablación de las lesiones del futuro remanente hepático porque no da más de sí. Se trata de limpiar primero el hígado del futuro remanente hepático y después hacer la embolización portal. De esta manera evitamos el crecimiento de las lesiones de este. Y deciros que sí que hay múltiples estudios, tanto clínicos como experimentales, que sí que dicen que hay un crecimiento de las lesiones tumorales. De todas maneras, lo que en esta revisión sistemática de hace poquito, lo que dicen es que esto tenga un impacto real sobre los resultados oncológicos en estos pacientes, pues tampoco se ha demostrado. ¿Y por qué se cree que hay una progresión tumoral tras la embolización portal? Pues por 3 mecanismos básicos. El primero son los cambios en el flujo vascular después de la embolización portal. Cuando cerramos la porta, lo que se produce es un mecanismo compensatorio regulatorio con aumento del flujo arterial y como las malignidades del hígado, pues básicamente vienen por la arteria y más en el caso del hepatocarcinoma, esto podría generar una progresión del tumor en el hígado ipsilateral. Además, pues como sabéis, la liberación de citoquinas, insulina, etcétera, puede hacer que además de crecer el futuro remanente hepático, también crezcan las lesiones. Y la propia biología del tumor puede ser que afecte, ¿no? Bueno, que afecte, está ahí y por lo tanto también puede ser que vaya siguiendo progresando. Un poco lo que quería poner con esta diapositiva es que hay gente que realiza quimioterapia después de la embolización y antes de la resección. Se creía que podía afectar al futuro remanente hepático, que podía hacer que no creciera, pero se ha visto que, que el futuro remanente hepático sí que sigue creciendo y que ahí parece un buen control del tumor durante este periodo. Por lo tanto, es algo que se hace en algunos centros. Y como veis, este sería el resultado de la encuesta, que precisamente pues, viene a reflejar la variabilidad que vemos y que encontramos en la literatura. Como otra estrategia del control del tumor, pues por innovadora e interesante, he querido ponerla aquí. Y se trata de esta estrategia que su autor la llama Site Strategy y que consiste en la embolización simultánea con microesferas degradables de almidón conjuntamente con oxaliplatino y a la vez la embolización portal. Según su autor, que es un estudio de 6 pacientes, pero según su autor el crecimiento del hígado es mayor y además más rápido y además tiene esa otra parte, ¿no?, en la que el oxaliplatino lo que hace es controlar el tumor en el hígado que va a ser resecado. Y esta otra estrategia más consolidada sería la TACE en el hepatocarcinoma y la embolización portal secuencial.
El fundamento, pues, a ver, como el hepatocarcinoma normalmente subyace en un parénquima cirrótico y este parénquima cirrótico va a ir más lento, vamos a necesitar más tiempo, por lo tanto vamos a necesitar un mejor control de las lesiones. Además, cuando embolizamos la aorta, el flujo arterial aumenta, como os he comentado, y esta lesión se puede ver acelerada en su progresión. Y además, si cerramos los shunts arterioportales que suelen estar intratumorales, puede ser que favorezcamos que la embolización portal sea más efectiva. Entonces, hay una revisión sistemática y un estudio muy interesante de 51 pacientes. En la literatura, la técnica que se propone es hacer la quimioembolización del tumor y esperar, según los artículos, entre unos días hasta 4 semanas hasta la embolización portal. Y en este artículo, además, comentan que en 4 pacientes se obtuvo un downstaging del tumor, pudiendo ser transferidos a trasplante hepático y uno de ellos a una resección limitada en vez de una hepatectomía. Pero lo más interesante es que reportan una mejoría de los resultados oncológicos, tanto del intervalo libre de enfermedad como de la supervivencia. En contra, bueno, pues que no es un estándar validado por el BCLC. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues parece ser que algunos de nosotros sí que empezamos a introducir esta técnica, el 30%, pero la mayoría seguimos sin hacerlo. También quería comentar sobre un punto que yo creo que todos nos hemos encontrado alguna vez, el drenaje biliar y la embolización portal en pacientes con colangiocarcinoma. En los colangiocarcinomas resecables no siempre está indicado o es controvertido si está indicado el drenaje biliar, ¿no? En contra, puede producir una siembra tumoral, que además en un no despreciable 5%, y que se asocia a la duración de este drenaje. Y bueno, a favor en el contexto de embolización portal, pues probablemente vayamos a necesitar un drenaje para poder aguantar hasta la cirugía, porque si no, pues el paciente no va, ese remanente hepático con esa colestasis tampoco va a crecer. Entonces, ¿qué es lo que se reporta en la literatura? Pues la mayor parte de los estudios hacen un drenaje prequirúrgico cuando quieren hacer una embolización portal. Que si es endoscópico, percutáneo interno externo, percutáneo externo, eso varía más. Se decantan mayoritariamente las últimas revisiones por hacer solo el drenaje del futuro remanente hepático, dejando el otro sin drenar. ¿Y cuándo vamos a realizar después la embolización portal? Bueno, pues aquí sí que hay una variabilidad infinita de respuestas. Los más reportados son por debajo, cuando tengamos una bilirrubina por debajo de 3 o de 5, incluso algunos ni bilirrubinas ni nada, lo que hacen es esperar a que deje de estar dilatado el futuro remanente hepático, pero es que lo más reportado es este, o sea, no dicen qué es lo que hacen. ¿Pero qué sucede con esta estrategia? Que nos vamos fácilmente a las 8-12 semanas, desde que empezamos con el diagnóstico hasta que el paciente tiene un futuro remanente hepático suficiente para poderse resecar. Igual nos han pasado 3 meses y ya sabemos que el principal factor por el cual no se puede resecar un paciente es que progresa el tumor. Bueno, le estamos dando mucho tiempo a este tumor para progresar. Y por ello, algunos autores abogan por hacer el drenaje biliar y la embolización portal simultánea. El objetivo es disminuir el riesgo de progresión y además disminuir también ese riesgo de siembra tumoral por el drenaje que se había reportado o que se reporta a mayor duración del drenaje. Bien, ¿por qué sucede esto? Porque sus defensores, ¿qué dicen?
Pues que la colestasis, sí, es verdad, perjudica al futuro remanente hepático, pero esta colestasis se resuelve rápidamente al cabo de 2 días. Con la embolización, lo que hacemos, si lo hacemos a la vez, es que además de mejorar la presión del futuro remanente hepático, a la vez aumenta la velocidad a este futuro remanente hepático, con lo que se produce este cambio de función más rápido. Incluso en pacientes que tienen una ictericia persistente tras un drenaje biliar, se ha visto que el embolizar el hígado a resecar ayuda a que esta ictericia mejore. Y con esto conseguimos pues, unas tasas de resección a las 4 o 5 semanas. Y además, bueno, lo que comentábamos, tienen un efecto sinérgico y propiamente puede mejorar los valores de bilirrubina. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues lo hacemos secuencial, que es lo que más reportado en la literatura. En algunos sitios lo hace, en la mayoría, pues hacen solo drenaje del futuro remanente hepático, pero en muchos también de los dos. Muchas veces también son pacientes que nos vienen de otros hospitales y que allá vienen drenados como hayan querido drenar en su hospital de origen. Y algunos, por eso, sí que empiezan a hacer la técnica simultánea, poquitos, 12%. Bien, vale, ya lo tenemos todo, ya está embolizado. ¿Cuánto vamos a esperar al futuro remanente hepático, a que crezca? Pues ya Rivero, en 2008, publicó que en 3 semanas se daba casi todo el crecimiento que tenía que hacer el futuro remanente hepático, luego, excepto en cirróticos, pero luego lo que se llegaba era una fase de meseta en la que era muy difícil que siguiera creciendo el hígado. Y además se sabe que la función va más rápido que el volumen. Por lo tanto, a los 21 días parecería ser que es bastante razonable hacer un TAC. Aunque luego a la hora en la literatura están reportados tanto 14 días como 28, mucho más 28, y tiempos de cirugía, tiempos a la resección mucho más elevados. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues esperamos, casi todos esperamos 28 días. ¿Y cómo medimos este futuro remanente hepático? Pues hasta ahora se tendía mucho a mirar cómo había crecido este futuro remanente hepático. Pues teníamos antes un 20, ahora tenemos un 30, pues por encima de 30, bien. Vale. Pero ahora los artículos van más a favor de medir las medidas, de tomar medidas dinámicas del volumen. ¿Cuáles son estas medidas dinámicas? Pues el grado de hipertrofia y la tasa de crecimiento cinético. Esto significa que si, por ejemplo, tenía un hígado de un 20%, ahora tengo un 30%, 30 menos 20, 10, un 10% de grado de hipertrofia. Son valores fáciles de hacer. Y la tasa de crecimiento pues, se divide entre las semanas. Solo hasta las 8 semanas se considera idealmente en el primer TAC, bueno, idealmente no, en el primer TAC después de la embolización se debe de realizar el cálculo de esta tasa y solo es válido hasta las 8 semanas por el tema de la meseta que comentábamos antes. En el ejemplo que nos estábamos inventando, pongamos que lo hemos hecho a las 4 semanas, 10 entre 4, 2,5, correcto, más de 5 es que conjuntamente con la estimación del volumen, más de 5 y más de 2, todo junto se asocia a una mejor predicción de fallo hepático posquirúrgico. Aquí tenemos otro ejemplo, pero no me voy a... es básicamente lo que hemos hablado, solo señalaros cómo de engorroso es calcular el volumen estandarizado, y esto hay que calcular en una fórmula, bueno, es engorroso. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues bueno, medimos casi todos el futuro remanente hepático. No miramos casi nadie las tasas volumétricas dinámicas
y solo un 4% se dedica a mirar este factor, que es bastante sencillo de calcular. Igual esto sí que lo podríamos hacer mejor. Solo por encima hablar de los test funcionales, porque el volumen no es igual a la función. Como sabéis, la embolización portal se sobreestima, se infraestima la función, y bueno, esta sería la técnica más extendida. Quizás sería útil introducirla en casos borderline cuando la calidad del parénquima es incierta. No lo hacemos, pero sí que es cierto que algunos centros empiezan a realizarlo. Y ya acabando, no hay evidencia robusta, esto es así. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad? Pues los valores de corte que utilizamos son 30 y 40, no estandarizamos. El acceso ipsilateral, el cianocrilato y la embolización del segmento 4 es lo que más realizamos. Hay algunos que que administran quimioterapia después de la embolización portal y otros no. Y de esta charla me gustaría que se llevaran ustedes la idea de pensar en estas otras estrategias, ¿no?, de la quimioembolización más embolización portal, el drenaje percutáneo y la embolización simultánea, y adelantar el TAC a los 21 días. ¿Por qué no? Lo máximo que puede pasar es que tengamos que repetir el TAC a la semana. Y en cuanto, bueno, y a ver si introducimos también las medidas dinámicas volumétricas. Y en cuanto a las medidas estandarizadas, comentar que el doctor Andrés Martín desde Servei está ideando un conversor web a volumen a futuro remanente estandarizado, lo cual facilitaría mucho el cálculo de este factor. Busca colaboradores, o sea que anímense. Y nada más, creo que me he extendido mucho, lo siento. ¿Alguna pregunta? Hola. Si un paciente está con quimioterapia, ¿esperáis para hacer la embolización portal unos días o semanas sin quimio? ¿O embolizáis igual aunque esté recibiendo quimioterapia? Nosotros, depende, es que además está la quimio que lleva bevacizumab y la que no, ¿no? Y el bevacizumab, al ser un factor en el caso inhibidor, de que no, por ejemplo. En el caso de Beva, no estamos esperando. No estamos esperando. Lo que pasa es que si buceas en la literatura, sí que hay varios artículos que dicen que no afecta, que la hipertrofia se hace igual, pero siempre paran a las 4 o 6 semanas. Los artículos específicos. Pero en cambio, si lees otros artículos que hablan tangencialmente del tema y sí que realizan la embolización, no esperan. Esto no lo dicen que no esperan, pero no esperan. Y luego, esta era una de las preguntas que hice en la encuesta, pero que no me ha dado tiempo a poner, y precisamente pregunté el tema del bevacizumab y la gente no espera. Si los factores, si la coagulación es correcta, la gente suele, al final, riesgo-beneficio, estás perdiendo tiempo si esperas. Mira, yo creo que no, está bien, o sea, no esperar. ¿Se puede embolizar estando el paciente durante el ciclo de quimioterapia? Entiendo. Sí. Vamos. Sí. Se hace. Se hace. Lo que sí que te quería comentar es que lo que da más miedo en el caso del bevacizumab es que los cirujanos, al menos los nuestros, sí que quieren esperar 6 semanas antes de hacer la cirugía, porque hace que haya peor cicatrización y tienen una serie de complicaciones que al final ya no es tanto por la embolización portal, sino por la propia cirugía, los que dicen, bueno, vamos a sacar esto antes. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, Arantxa. Mi pregunta es, ¿cuándo hacéis la doble deprivación? O sea, ¿cuándo hacéis solo embolización portal? ¿Cuándo hacéis suprahepáticas? Es mi duda. ¿Y qué ventajas vosotros, que sé que la hacéis,
veis en la regeneración hepática y en el tiempo. Sí, la lástima es que no he podido hablar de ella, que la verdad es que es mi técnica favorita. Pero, mira, lo realizamos actualmente en dos casos. Uno, porque estamos dentro de un ensayo clínico con 2 grupos quirúrgicos, por lo tanto, ya eso nos quita a muchos pacientes de decidir otro tipo de indicación que no sea el hecho de que cumple los criterios de inclusión, pero también lo estamos realizando en los colangiocarcinomas, sobre todo, o en pacientes que creemos que van a tener pues un colangiocarcinoma que además es obeso y además es diabético, cuando creemos que la embolización portal no va a ser suficiente, y sobre todo en hepatos, en colangiocarcinomas, perdona. En hepatos no lo hacemos de momento porque podría ser, parece ser, y hay que ir con mucha cautela con estos pacientes porque aumenta la presión portal y que en pacientes cirróticos pues esto no es deseable. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, gracias, Arantxa.